Buenas tardes mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre las dietas altas en proteínas y el daño en los riñones. Vamos a ver cuándo es una mala idea de llevar una dieta alta en proteínas, qué es lo que dice la evidencia actual, cuál es el contexto de todo esto y algunos mitos alrededor de este tema. Antes de continuar, por favor, quiero pedirte que te suscribas, le des me gusta al canal, me vas a ayudar muchísimo, no solamente a mí, sino a que este video llegue a otras personas que a lo mejor tienen bastante desinformación con respecto a este tema. Entonces, dale me gusta, suscríbete, la meta es llegar a los 1000 suscriptores este año. Antes de hablar sobre los riñones, vamos a hablar un poco sobre los huesos. Y es que normalmente se dice que las dietas altas en proteínas provocan la pérdida de calcio por la orina, perdón. Y sí, las dietas altas en proteína provocan un aumento de la excreción urinaria de calcio. Es decir, cuando tú llevas una dieta alta en proteína, pues según un estudio realizado en 1920, tú normalmente vas a ver altos niveles de calcio o más altos de los normales en la orina. Entonces, las personas, ¿verdad? Anteriormente analizaron este estudio publicado en 1920 y llegaron a la conclusión de que, bueno, si nosotros estamos viendo altos niveles de calcio en la orina, más allá de lo normal, ese calcio debe estar viniendo de alguna parte y no necesariamente de la dieta. Entonces, llegaron a la conclusión, ¿verdad?, de que ese calcio probablemente o definitivamente estaba viniendo de los huesos y por supuesto, si tú estás prácticamente que liberando calcio de tus huesos para contrarrestar los efectos de una dieta alta en proteína, esto va a llevar a una pérdida en la masa ósea, lo cual te va a poner en riesgo de osteoporosis y en riesgo de fracturas, ¿vale? Entonces, todo esto también tiene como que una base teórica y es que normalmente los aminoácidos presentados en la proteína tienen como que una carga ácida más de lo normal y las personas como que decían, bueno, es que las dietas altas en proteína pueden como que inducir una acidosis metabólica y tu cuerpo le gusta mantener el pH en un rango mínimo, mínimo, mínimo. Y por supuesto, si tú le estás dando como que una carga ácida bastante amplia en términos de proteína, tu cuerpo tiene que contrarrestar eso de alguna manera u otra con algo alcalino para estabilizar ese pH. Y esto alcalino es el calcio de los huesos. Y si tú estás liberando calcio constantemente, probablemente va a ponerte en riesgo de osteoporosis y por supuesto de fracturas. Ahora, una vez más, este estudio tiene sus limitaciones y fue publicado en 1920, donde a lo mejor la ciencia y la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, ¿vale? Pero gracias a la ciencia, a la tecnología, nuevos estudios, ¿verdad? Como este, por ejemplo, que prácticamente que es una recopilación de todos los estudios, en este caso evalúa la ingesta de proteína y la salud ósea, es una revisión sistemática y metaanálisis. Y para las personas que no saben, seguramente has escuchado como que, bueno, un estudio muestra, otro estudio muestra. Sí, este es un estudio, pero el metaanálisis o una revisión sistemática y metaanálisis es un estudio de todos los estudios realizados, por supuesto, siempre y cuando se lleven a cabo ciertos procesos de inclusión, exclusión, ellos recopilan cierta cantidad de estudios, los científicos en este caso, evalúan toda la data, hacen análisis estadísticos y llegan a una conclusión de cuál es el estado de un tema en específico. Y en el caso de la ingesta de proteína y la salud ósea, la conclusión de esta reseña sistemática o esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2017 fue que estudios de isótopos de calcio duales estables, ya vamos a hablar sobre esto, encontraron que el aumento de la proteína en la dieta está asociado con un aumento significativo en la absorción intestinal del calcio, de modo que casi todo el aumento en el calcio urinario puede explicarse por una mejor eficiencia de absorción de calcio. Es decir, el calcio que se estaba viendo que se estaba presentando en la orina no era necesariamente que tus huesos estaban liberando más calcio y se estaban debilitando y te ponía en riesgo de osteoporosis. Es prácticamente que las dietas altas en proteína aumentan la absorción intestinal del calcio. Es decir, tú estás consumiendo el mismo calcio, simplemente que ahora estás absorbiendo más y si estás absorbiendo, esto pasa a tu torrente sanguíneo, si pasa a tu torrente sanguíneo, por supuesto tiene que ser execrado y esto se hace a través de la orina. Entonces, tú tienes un mayor nivel de calcio en la orina, pero esto no significa de que esto va prácticamente a debilitar tus huesos en el transcurso del tiempo. Es totalmente falso y esto lo podemos saber gracias a pruebas como estas de isótopos de calcio duales estables. Anteriormente no se hacían estas pruebas y se asumía literalmente que el calcio venía de los huesos. Ahora, gracias a esos isótopos de calcio duales estables, y esto lo hablé en el otro video de Game Changer, tú normalmente tienes como que isótopos inestables que son prácticamente que radiactivos y se degradan, y tienen isótopos estables que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones, y el peso atómico de esto, por supuesto, cambia y no se degradan o no son tan radioactivos. Entonces, los científicos lo que hacen es administrarle, ¿verdad?, a los sujetos, bien sea calcio oral con isótopos estables y calcio de forma intravenosa
y le hacen seguimiento a través de, por supuesto, numerosos aparatos y cosas así, como la espectronomía de masas, y al final del día, a través de cálculos y, por supuesto, fórmulas, pueden llevar a cabo y determinar, ¿verdad? Si realmente ese calcio viene del hueso o es simplemente que, por supuesto, ese calcio está viniendo de una mayor absorción intestinal. Y todas estas pruebas que se han realizado apuntan a que la absorción intestinal es la causa normalmente de por qué se ven altos niveles de calcio en las personas que llevan una dieta alta en proteína en la orina. Ahora, no solamente eso, sino las personas como que dirán, bueno, pero ¿qué hay acerca de los huesos, etcétera? Pues de paso, el mismo estudio concluye que hubo tendencias positivas en la densidad mineral ósea en la mayoría de los huesos, especialmente la columna lumbar. No solamente desmintieron, ¿verdad?, que el calcio estaba viniendo de los huesos, sino las personas que normalmente llevan como una dieta moderada, alta en proteína, tienden a ver como que tendencias positivas en términos de la masa ósea y especialmente en huesos como lo de la columna lumbar. Entonces, esto de que las dietas altas en proteína aumentan la liberación del calcio para contrarrestar como que la carga acídica y te van a llevar a osteoporosis, es totalmente falso, está desmentido por la evidencia actual. Ahora, ¿qué acerca de mis riñones? Las dietas altas en proteínas van a dañar mis riñones y el mito viene, ¿verdad?, de estudios realizados en conejos que mostraron efectos adversos con dietas altas en proteína. Estudios como este, publicados en 1923 y otros, pues mostraron que los conejos, cuando eran prácticamente que alimentados con una dieta alta en proteína, presentaban como que grandes efectos adversos o negativos en términos de función renal. Ahora, les voy a explicar un poco sobre la metodología de algunos estudios con respecto a este tema. Agarraban un grupo de conejos, prácticamente realizaban una intervención quirúrgica donde le retiraban o le eliminaban un riñón y luego los alimentaban con una dieta alta en proteína y por supuesto los evaluaban como que los marcadores de función renal y se dieron cuenta que pues después que tú le eliminas o le quitas un riñón a un conejo y le das dietas altas en proteína a las cuales no están acostumbradas, pues los conejos vieron ciertos efectos adversos. Sorpresa, seguramente fue la proteína, ¿verdad? No la intervención y no el hecho de que los conejos no estaban acostumbrados a una dieta alta en proteína. Entonces muchas personas analizaron esta data, no solamente esta, sino que existía para entonces también como que data preliminar en humanos, como que algunos raciocinios fisiológicos, y había como que bastante data en otros animales como roedores, ratones, y las personas pues se volvieron locas y empezaron a decir que las dietas altas en proteínas dañaban los riñones o causaban como que insuficiencia renal. Ahora, esto se exacerbó cuando en 1990 y algo, estudios realizados en personas con problemas renales, escucha esta frase bien, con problemas renales, que mostraron un empeoramiento con dietas altas en proteína. Ahora, ya no los estudios eran en conejos, sino en humanos. Se le hicieron seguimiento a un grupo en el transcurso del tiempo, prácticamente con problemas renales, y se dieron cuenta que las personas que llevaban una dieta alta en proteína, pues prácticamente que empeoraron su condición en el transcurso del tiempo. Ahora, el detalle de todo esto es que tú no eres un conejo y el detalle de todo esto es que tú no tienes un problema renal actual, no tienes una patología actual. Entonces, es un error muy grave lo que ocurre normalmente con muchas personas y es que dicen, bueno, si esta persona con una patología tiene una limitación, esa limitación seguramente es la causalidad de su problema, ¿vale? Fue lo que causó la condición que tienen. Por ejemplo, no es muy raro escuchar a una persona que dice que es diabética, ¿verdad? Y está controlando su azúcar en sangre y las personas asumen como que el azúcar fue lo que te causó la diabetes. No, es una combinación de muchas cosas, estilo de vida, factores genéticos, dieta, etcétera, ¿vale? Entonces no podemos asumir que porque una persona con problemas renales actuales, una patología actual, le va mal con una dieta alta en proteína, pues a ti que eres una persona saludable, que no tiene patologías presentes y que por supuesto está entrenando con pesas y está haciendo actividad física, también le va a ir mal. Es totalmente falso. Entonces no tenemos que ver qué es lo que dice la data en conejos, porque tú no eres un conejo, y no tenemos que ver qué es lo que dice la data en personas con problemas existentes, porque tú no eres una persona con problemas existentes. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia actual y no la de 1992 en pacientes con problemas renales, ni la de 1930 y algo en conejos? Y este es un estudio, ¿verdad?, realizado en 2015, una revisión de prácticamente la literatura científica con respecto a la ingesta de proteína y la salud. Y la conclusión del estudio, mayormente, una de las conclusiones es la siguiente. Las creencias más frecuentemente citadas, sostenidas con respecto a las dietas altas en proteína, son que una mayor ingesta de proteína conduce a insuficiencia renal. Sin embargo, los análisis basados en la evidencia de esta creencia muestran que no tienen ninguna base. No tiene ninguna base la respuesta a un aumento en la ingesta de proteínas en la dieta en aquellos con función renal normal es en realidad un aumento en la tasa de filtración glomerular, que simplemente, ¿verdad?, es un aumento en la capacidad de filtración de los riñones. Entonces,
Ahora, dadas estas conclusiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahora pelean muchos profesionales, entre comillas, de la salud? Es que dicen, bueno, si la dieta alta en proteína, ¿verdad? Da como resultado un aumento en la tasa de filtración glomerular, que prácticamente los glomérulos son la red de capilares que tú tienes en tus riñones, en los nefrones, que prácticamente son las unidades funcionales de los riñones. Entonces, si tus riñones están filtrando más, esto quiere decir que están trabajando más y vas a terminar escupiéndolos por la boca porque prácticamente tienen que hacer mucho trabajo y esto al final del día los va a desgastar y te va a llevar a complicaciones en términos de salud. Entonces, esta es la lógica que aplican muchas personas, pero vamos a ver qué dice la ciencia, una vez más, actual con respecto a esta tasa o este aumento en la tasa de filtración. Tenemos un metaanálisis, una vez más, un metaanálisis son los estudios o es un estudio de estudios. Y este fue publicado en el 2018, cuya una de las conclusiones es la siguiente. Y dice, de hecho, la capacidad de aumentar la tasa de filtración glomerular en respuesta a la alimentación de proteínas, conocida como reserva funcional renal, es una función adaptativa normal del riñón para aumentar el aclaramiento de solutos en respuesta a un aumento en la carga de solutos, es decir, la carga de nitrógeno. Es importante destacar que esta respuesta adaptativa no presenta un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades renales o insuficiencias renales. Entonces, la adaptación, ¿verdad?, que lleva a cabo los riñones con una dieta alta en proteína en personas saludables es totalmente normal, como muchas adaptaciones que llevas tu cuerpo cuando tú lo pones a través de ciertas cosas en el transcurso del día o en el transcurso del tiempo. Esto no significa que esta adaptación te va a llevar a problemas en términos de salud y está comprobado y hay bastante raciocinio fisiológico, hay bastantes casos para llegar a esta conclusión. Entonces, este es un metaanálisis. Tenemos otro metaanálisis publicado también en el 2018 y una de las conclusiones muestra que la evidencia de la revisión actual es limitada e inconsistente con respecto al papel de la ingesta de proteínas y el riesgo de cálculos renales. El aumento de la ingesta de proteína tuvo poco o ningún efecto sobre los marcadores sanguíneos de la función renal. La evidencia aquí presentada sugiere que la ingesta de proteínas por encima de la dosis recomendada no tiene ningún efecto adverso sobre la presión arterial. Es decir, no tiene ni siquiera efectos adversos sobre la presión arterial ni la función renal. ¿Y cuál es prácticamente el raciocinio fisiológico de las pruebas o en qué se basan, verdad? Estos metaanálisis después de analizar toda la evidencia para llegar a esta conclusión. Es que hay dos casos particulares. La tasa de filtración de los riñones se aumenta entre un 45 y 65% en personas o en mujeres, ¿verdad? Embarazadas. Se supone que tú tienes un extra flujo sanguíneo, porque por supuesto tienes un bebé dentro de ti, y las mujeres embarazadas no presentan como que riesgos en términos de insuficiencia renal, o las mujeres que digamos que tienen más hijos no presentan como que mayores riesgos en términos de insuficiencia renal o daños en los riñones, y pasan una gran cantidad de su vida con unas tasas de filtraciones bastante altas debido a que tienen que filtrar más sangre, porque por supuesto tienen que producir más sangre, porque están llevando a cabo, por supuesto, el crecimiento de un ser dentro de ellas. Entonces, si nosotros analizamos la tasa de mujeres embarazadas, que aumenta, ¿verdad?, la filtración de los riñones, incluso muchísimo más que con las dietas altas en proteína, nosotros podemos llegar a la conclusión, como llegaron estos prácticamente investigadores, de que esta respuesta es algo totalmente normal y no necesariamente se asocia con que te va a causar daños en los riñones. No solamente eso, sino que vamos a casos incluso más específicos. Las personas que llevan a cabo una intervención quirúrgica donde un riñón es removido, ¿verdad? Es decir, donde prácticamente tienen un riñón por el resto de su vida, le han hecho seguimiento a este tipo de personas en estudios, incluso a través de 20 años, y no se reportan como que efectos adversos en términos de salud. Y un riñón tiene que hacer el trabajo de lo que normalmente hacían dos, es decir, la tasa de filtración aumenta desproporcionalmente, ¿verdad? Entonces, la función de los riñones, en este caso, pues de los riñones saludables, es adaptarse y esta adaptación no conlleva ningún efecto negativo, ¿vale? Así que esto de que la proteína te va a dañar los riñones es totalmente un mito. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que normalmente presentan patologías actuales? Que los riñones ya están dañados y por supuesto no pueden llevar a cabo este proceso de adaptación, y si tú no puedes llevar a cabo este proceso de adaptación y tu cuerpo no puede prácticamente que limpiar, entre comillas, o deshacerte de esos solutos que le estás prácticamente que lanzando, esto puede aumentar tu riesgo de toxicidad proteica, lo cual por supuesto te puede llevar a una insuficiencia renal. Entonces,
En este caso, tú debes limitar la ingesta de proteína. Entonces, yo sé que me dirás, bueno, estos metaanálisis seguramente están pagados por compañías, seguramente tienen como que, qué sé yo, hay mucho dinero detrás de todas esas conclusiones. Pues vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud publicó esto en el 2010, en el 2007, prácticamente que hablando sobre los requerimientos de proteínas de aminoácidos en la nutrición humana, y la conclusión que llevan a cabo es: existe evidencia clara de que el consumo elevado de proteínas por parte de pacientes con enfermedad renal contribuye al deterioro de la función renal. Es decir, ellos están al tanto de que el consumo alto de proteínas en pacientes con enfermedad renal contribuye al deterioro, lo cual por supuesto va de la mano con la evidencia científica actual. Sin embargo, la sugerencia de que la disminución de la tasa de filtración glomerular que ocurre con la edad avanzada en sujetos sanos puede atenuarse a reducir la proteína en la dieta parece no tener fundamento. Es decir, esto de que nosotros tenemos que reducir la proteína para evitar como que, qué sé yo, modificar las modificaciones en nuestra tasa de filtración de los riñones, es totalmente falso y no tiene ningún fundamento. Entonces, ellos reconocen, por supuesto, que si consumes dietas altas en proteína, pues puedes llevar como que a problemas, tienes ya ciertas patologías, pero si eres una persona saludable no necesitas. Entonces, esta tasa, ¿verdad?, de filtración glomerular, de hecho, cambia en el transcurso de los años, ya que nosotros envejecemos y pues nuestros órganos se van degradando. Y es la razón por la que nos morimos. Entonces, esto de que las dietas altas en proteína causan daños en los riñones, desmentido una vez más, no solamente por los metaanálisis. Si no le crees a los metaanálisis, pues la Organización Mundial de la Salud también lo dice. Ahora, yo sé que me vas a comentar, bueno, estos metaanálisis, no sé qué, háblame de estudios específicos. Pues tenemos a este estudio aquí. Este estudio fue realizado y a los sujetos se le administró 3,4 gramos por kilo de peso, ¿verdad? En sujetos que se entrenaban con pesas, como tú y como yo, saludables, no presentaban como que ningún inconveniente con sus funciones renales. Por un periodo de 8 semanas, las conclusiones: no hubo efectos adversos en términos de función renal y de paso mejoraron su composición corporal. Yo sé que me vas a decir, bueno, pero son 8 semanas. No solamente eso, este estudio, a través de un año, le hicieron seguimiento a los sujetos y no hubo efectos adversos en términos de función renal ni marcadores metabólicos. Me dirás, bueno, pero un estudio que haya cerca a largo plazo. Tenemos otros casos de reportados en culturistas bastante entrenados. 2 años de dietas altas en proteína, no hubo efectos adversos de función renal. Entonces, cuando analizamos toda la data, podemos llegar a la conclusión de que, bueno, las dietas altas en proteína no causan, por supuesto, ningún daño en los riñones. Ahora, esto no quiere decir que tú te vas a alimentar toda tu dieta en base a proteína. Yo no estoy como que diciéndote esto, simplemente estoy diciéndote de que esto de que si tú estás comiendo 2 gramos por kilo de peso, 2,5 gramos por kilo de peso, te vas a dañar los riñones, totalmente falso, al menos de que no presentes una patología, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones actuales en términos de salud y de las personas que entrenan con pesa? Pues las recomendaciones actuales son de 0,8 gramos por kilo de peso, la dosis recomendable actual diaria, para personas nada más que quieren mantener su salud, aunque esta recomendación incluso está cuestionable por gran parte de la comunidad científica. Muchos hablan que incluso la recomendación, especialmente para población como que un poco más adulta y que está como que en sus mayores años de edad, puede ser incluso de 1,2, 1,3 gramos por kilo de peso. Pero lo que recomienda actualmente la Organización Mundial de la Salud para nada más mantener tu salud y no necesariamente para realizar actividad física es 0,8 gramos por kilo de peso. Ahora, para entrenar con pesas es diferente, ¿vale? Estás poniendo en tres de tu cuerpo, prácticamente que nuevas proteínas tienen que ser traducidas, transcribidas, tienen que ser prácticamente que ensambladas, transportadas, y esto por supuesto requiere más material y las recomendaciones varían entre 1,6 gramos por kilo de peso hasta 2,2 gramos por kilo de peso, aunque se especula que incluso puedes llegar a 3 gramos por kilo de peso y todavía beneficiarte dependiendo de ciertas condiciones. 1,6 gramos por kilo de peso para condiciones donde estés comiendo en calorías de mantenimiento, mantener tu condición actual o en situaciones hipercalóricas, perdón, cuando estás tratando de ganar masa muscular. Y si la proteína viene de fuente animal, si la proteína viene de fuente vegetal, eres una persona vegetariana, vegana, pues probablemente quieras aumentar a 2 gramos por kilo de peso para asegurarte que estás obteniendo todo tu perfil de aminoácidos. Y para cuando estás en un déficit calórico, probablemente quieras apuntar por el extremo más alto, 2,2 gramos por kilo de peso o incluso 3 gramos por kilo de peso en algunas circunstancias. Y hasta los momentos, como le comenté, los estudios no han mostrado ningunos efectos adversos. Así que no tengas miedo de aumentar tu consumo de proteína, solamente asegúrate de no excederte hasta el punto donde estés comiendo tanta proteína que no estés comiendo ninguna grasa y ningún carbohidrato. Allí sí te estás excediendo, pero si estás dentro de estos parámetros que te acabo de comentar, nada de qué preocuparte.
Ahora, no falta el doctor o la nutricionista que diga, pero es que en mi consultorio yo observo cómo individuos con altas ingestas de proteínas presentan problemas renales. Y esto es algo que normalmente ocurre, ¿vale? Un doctor en las redes sociales, unas redes sociales, en el Instagram, una nutricionista en el Instagram, siempre va a salir como que yo en mi consulta veo, yo aquí veo. Sí, tú puedes ver muchísimas cosas, recuerda, como también se dice que la dieta alcalina cura el cáncer, como se dice que el agua de limón te hace perder la grasa abdominal, como se crean todos estos mitos, es en base a este tipo de anécdotas. Entonces, por eso, ¿verdad? Sí, seguro, tú ves todo esto, pero por esto las anécdotas, sí, seguro, pero por estas anécdotas es que la ciencia existe. ¿Y por qué? Porque la ciencia puede controlar las variables. La ciencia no nada más acepta que tú digas, ah, bueno, las dietas altas en proteína te dañan los riñones. No, la ciencia ve lo que está pasando y lo que se reporta, digamos, de alguna manera u otra en varias situaciones y lo pone a prácticamente prueba en un estudio científico controlado donde puedan aislar lo que normalmente quieren ver si causa X efecto. Entonces, tú, ¿verdad? Que eres un doctor o una nutricionista, digamos, si eres una nutricionista y veas personas como que tienen ciertas incidencias, ciertos marcadores, porque algunas veces las personas, por ejemplo, los nutricionistas, ven como que marcadores elevados de creatinina en sangre y dicen, uy, no, esto es un marcador de insuficiencia renal. No, esta es una adaptación normal, el entrenamiento con pesa es una adaptación normal si tienes un consumo alto de creatina, es una adaptación normal si tienes como que un consumo alto de proteína y esto no necesariamente se va a traducir en que estás sufriendo una insuficiencia renal o que se te van a dañar los riñones. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cómo las personas, estos nutricionistas o estos doctores, evalúan, por supuesto, los marcadores que están viendo en términos de salud. La ciencia, por otro lado, no nada más se conforma con que el nutricionista o el doctor diga como que, ah, esto es lo que yo veo. No, ellos toman un grupo, toman otro grupo, le dan a un grupo X cantidad de proteína, al otro grupo X cantidad de proteína, le hacen seguimiento, tratan de controlar las variables como que no estén utilizando sustancias anabólicas, como que no estén bebiendo, tratan de controlar la dieta, tratan por supuesto de prácticamente poner como que a los sujetos de manera que puedan ser comparados y puedan aislar el efecto independiente de la dieta de proteína, hacen incluso más marcadores o toman incluso pruebas un poco más profundas de las que podría tomar un nutricionista y le hacen seguimiento por el transcurso del tiempo y allí es donde se puede ver si realmente las dietas altas en proteína llevan a daños en los riñones y como se ha demostrado en estudios científicos, esto no es así. Entonces, ¿a quién le vas a creer más tú? ¿A una persona que te está diciendo yo en mi consultorio veo o a cientos y cientos de científicos tomando cientos y cientos de personas, controlando un montón de variables, asignándolo y manipulando nada más una, ¿verdad? En este caso en estudios aleatorios controlados y viendo si realmente esa variable afecta X de alguna manera. Yo en la, yo personalmente, perdón, voy a creerle esta última, a los científicos, a la ciencia, y no necesariamente al nutricionista que está viendo esto en su consulta. Puede que el nutricionista tenga razón, puede que no, todo esto va a ser probado en la ciencia a través de múltiples estudios y ya por supuesto veremos. En el caso de la proteína, pues sabes, ya se ha probado que las dietas altas en proteína no llevan a ninguna insuficiencia renal o problemas en los riñones. Así que nada, espero que este video haya aclarado lo de la proteína. Espero que les haya gustado y por supuesto muchas gracias si lo miraste hasta el final.